nombre es Wilson Díaz. Mi nombre es William Baos. Mi nombre es Nadia Granados. Mi nombre es Maribela Magdalena. Erika Caramillo. Bueno, chicos. Oscar Bárbaro. Sí. Esta muestra colectiva, de algún modo, representa una mirada al arte contemporáneo colombiano. ¿Qué supone para ustedes, como artistas colombianos, exponer aquí en un país distinto, en el Perú? Bueno, para nosotros es muy importante en el sentido de las relaciones que hay, de descubrir esas relaciones que hay entre Colombia y Perú, esas cercanías. También esa historia de comparar un poco la historia del arte del cuerpo, poder como mirar eso en Perú, en Colombia, como esas similitudes y esas diferencias. A mí me parece súper interesante la oportunidad de ir a otros lugares distintos, porque uno empieza a comprender pues, otras culturas también, y como artista de performance también hacer acciones en el extranjero, como una persona distinta como el otro, mostrarse como un otro súper distinto, pues también es como una posibilidad de generar una mirada sobre lo que nosotros somos viniendo de un lugar distante. Y al mismo tiempo no, nosotros venimos, pero somos el otro, ¿no? Aquí somos el que no es de acá. Entonces también creo que esta exposición ha sido un poco chocante para algunas personas, pero que digamos también eso es algo que es muy, pues en mi sentido es algo que, bueno, que cuando chocas con algo, pues algo te hace reaccionar de alguna manera. Entonces creo que eso es bueno, o sea, ser ese otro en un lugar y en un contexto pues similar también al colombiano, pero en términos artísticos tiene sus diferencias, ¿no? Y eso pues me parece pues una oportunidad, ¿no? Bueno, también para mí es bien interesante poder mantener como este contacto con los artistas o desde la cultura peruana. Me llevé la sorpresa que en realidad la exhibición, porque yo soy de las iniciadoras de performance en Colombia de los 80, Colombia ha tenido una historia de performance de arte conceptual que llevamos ya bastante tiempo, desde los 60 y performance desde los 70. Y Colombia esto ya es como parte del arte moderno, es más, se ve en las universidades, hay maestrías sobre esto. Entonces para nosotros es como ya más normal, ya estamos familiarizados con este tipo de arte. Y fue curioso, como dice aquí Nadia, que al llegar acá, pues sí, ha causado unas reacciones, pero a la vez es interesante y a la vez es bello. Porque para mí ha sido un lindo ver a la gente, no estoy hablando a nivel de los artistas que participaron acá, visitaron nuestras obras, sino el pueblo, la masa, qué lindo, ellos han venido y han reaccionado, y eso es válido, ¿ya? Y eso es válido porque es una cultura que tiene arraigado muchos valores, ciertos valores que vienen incluso milenarios y después muchos valores de la colonia, todas esas conservadoras religiosas. Pero lo que sí te digo algo, que todos los artistas que participamos aquí no es tanto para la obra del otro, no es para crear choque, de crear eso. Los otros tienen un contenido político, es un contenido sociopolítico, porque es un contexto que nosotros hemos vivido. Entonces estamos produciendo lo que nosotros como colombianos somos y intentamos teorizarlos. Entonces, pero es lindo y estoy feliz de estar aquí en el Perú. Estoy feliz de estar en Lima y de compartir con la gente. Cosas importantes, que es una mirada así de arte contemporáneo, pues una mirada muy particular. O sea, que la línea de investigación o proceso por el libro ha hecho que es un punto muy particular lo que nos une. Es una cosa, otros que el conjunto del grupo de artistas, a pesar de ser como a generaciones muy distintas, es el mismo punto de unión, que puede ser el cuerpo, puede ser los fluidos, es como el punto de relación, pero que aparte, pero que con la experiencia también de estar juntos aquí, nos hemos dado cuenta que a partir de eso hay otro tipo de relaciones, otro punto de, otro
coincidencia, y que es de lo que está hablando del cuerpo y de la tradición que tiene de alguna manera ya dentro de las artes en Colombia, la influencia que ya tiene, que realmente es una cosa que sí ya está sumida como en práctica. Y estar afuera, bueno, como decir, eso es como que siempre tienes, cuando estás afuera tienes la posibilidad de ver cómo te leen desde un contexto también desprovisto del desconocimiento de digamos, de tú como artista o tu trayectoria de tu obra, y que pienso que eso siempre es súper importante porque hay cierta, puede ser neutralidad, pero también es interesante en la medida que no hay prejuicio. Y sin el prejuicio, esto pienso que una lectura de tu trabajo, sin toda la carga que puedas tener de lo que has hecho en tu carrera, es súper importante ver cómo es otro tipo de lectura. Y también sin el prejuicio de lo que es este tipo de obras, de ideas dentro del contexto colombiano, entonces ya tienen también toda la carga de esa temática o ese tipo de mecánica. Pero cuando estás en un lugar afuera, la forma de aproximación siempre es otra. Y por lo menos a mí me enriquece un montón eso. ¿Te gustaría decir algo? Sí, pues muy contento con la muestra. Creo que es una muestra muy importante, ya que no solo reúne una producción de obras sobre un tema muy escandaloso, podríamos decirlo, o muy como chocante para la gente, sino que hace una selección, un recorrido por la historia del arte colombiano de unos 20 o 30 años que no se había hecho. Entonces creo que es muy acertada la investigación en el punto de que lo hace un curador extranjero, no lo hace un colombiano. Entonces eso hace rica la muestra y como dice Erika también, él tiene una mirada como desprevenida de nosotros y nosotros tenemos una mirada desprevenida de traer nuestro trabajo acá. Entonces eso hace que el proyecto sea bastante importante para todos los participantes. No es algo que se va a ver acá y se va a ver en Bogotá. Claro. Tiene dos Digamos, momentos. es un intercambio. Esta fusión con la presencia de Emilio como curador, ¿de qué forma influyó Emilio en la composición de la muestra en sí? O sea, porque digamos cada uno tiene un proyecto personal, pero ¿cuál fue ese punto que une a todos los trabajos, digamos, para armar un proyecto que se llame Cuerpos en Disolvencia? Hay una cosa muy interesante, es que esas selecciones se habían hecho curadurías de performance en Colombia antes, pero eran sobre todo de jóvenes, o por lo menos las que yo recuerdo, de una generación. Si vamos en 2000 hay una exposición que tiene como sobre todo una participación de jóvenes en Colombia. Entonces habían habido unas investigaciones de performance, pero no había habido una investigación de performance que mirara los inicios del performance, que planteara, supongamos, relacionar 3, 4 generaciones de artistas. Entonces eso es un aporte muy importante de Emilio, pienso, esa lectura que no se había hecho en Colombia y que... Es que no sobre performance, además, es sobre fluidos. Perdón, si digo sobre alguna parte de nosotros somos performance, porque obviamente los fluidos tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Pero sigue hablando. Sí, un poco sobre las artes del cuerpo y además sobre plantear varias formas de proceder en relación al cuerpo. Desde, supongamos, el performance hasta... Como de solución formal. Vamos, trabajan con este tema como contenido, o donde hay huellas del cuerpo, o sea, como muchos acercamientos alrededor de la idea del cuerpo, un poco desde el tema del fluido, ¿no? Puntos son los fluidos, fundamentalmente. O sea, que realmente, por lo menos a mí cuando me presentaron el planteamiento, era el fluido, es como lo que une, es el punto de conexión. Luego, que sí ha sido súper interesante, porque eso que decía Lore, ya juntos es como encontrar un tipo de relaciones o de coincidencias, de que si bien hay un fluido, entonces aparece la presencia del cuerpo, y en medida que en algunos trabajos lo que es la presencia del cuerpo, aparece la performance o la acción. Y sí es como, pero es algo que pasa, pero viene de el fluido, no sé lo que está porque también tenemos a Liberal Nicolás, que sí, es un maestro y
fueron iniciales de hacer también la Colombia fluida utilizando el seno. Que es la primera Tenemos también a Oscar Muñoz, que también ha utilizado los fluidos como el aliento, crear una obra. O sea, está la parte, no solamente es el artista, sino que el espectador es el que actúa. Y la obra no existe sin el espectador. O sea, el espectador es el que hace performance. El que activa la obra. Con relación a la experiencia de Emilio, por ejemplo, en mi caso, en el de Erika, eran obras que hizo gente que estaba muy joven, ¿no? Cuando hicimos esas obras estábamos como de 20 años. Y rescatarlas y volverlas a hacer, hacerte una pregunta sobre casi los inicios de las carreras y volver a rehacer esas piezas, porque son cosas que estaban borradas de la historia, incluso nunca habrían aparecido en la historia de la sociedad. O en el caso de Cementerio, que es una pieza que yo descubrí en 1999 y que con el aporte de Emilio tiene una forma en el sentido, supongamos, de la presentación de los documentos que conforman la obra, de las partes, ¿no? O sea, son decisiones de Emilio, por ejemplo, que esté esta pintura de Polar, ¿cómo se llama? De Humberto Polar, la pintura que Humberto Polar nos prestó para el estudio, que es una pintura mía que documenta ese trabajo. Entonces ahí como realmente la forma, el aporte de Emilio como curador para darle forma a este trabajo, que era un problema a resolver, es muy importante en esta exposición para mi trabajo. Y otra cosa también súper importante es que si las piezas en realidad, unas son registros de, otras son la pieza como tal y otras son adaptaciones de. Entonces, por ejemplo, en el caso de Raúl Naranjos, que es el registro de las personas que había realizado en el Centro Moderno de Medellín. O las de nosotros son adaptaciones, o los de Liliana Vélez, pero que hay muchas, o sea que no todas tienen la misma forma de presentación, sino que son formas distintas de presentar, ¿no? Hay una cosa muy interesante que ellos acaban de mencionar de lo que ha hecho. O sea, yo creo que lo que acaba de hacer esta exhibición de Emilio Tarazona es que logró recopilar dentro de la historia de Colombia, porque tenemos es algo histórico para Colombia, ¿no? Y para Perú, y para el arte latinoamericano de cuerpos insurgentes, porque ese cuerpo no solamente es un performance, o sea, todo lo que muy es cierto. Y también fue rescatar una obra que hizo hace muchos años, el inicio y el inicio mío. Esas son obras del 81, esas son de los 80, o sea, somos cuando éramos niñas, éramos jóvenes. Yo tenía 21 años cuando empecé a hacer. En una carácter juvenil. Entonces, yo creo que. Porque es más sincero, yo creo. Es una exhibición, porque no es retrospectiva, es una exhibición como el inicio de todos casi. En Colombia, pero es el inicio del performance y que ahí surgió no solamente para Colombia, que hemos adoptado. Es muy importante y es, diría, histórico. Que hasta ahora en Colombia ningún curador había planteado una relación como esta. Como decía, se han hecho exposiciones de jóvenes, vamos alrededor del cuerpo, como pentágono, como acto de coagulación o otras curadurías. Pero ese es un exposición que tiene trabajos del 1975, trabajos del 85, trabajos de... Esta obra es de... Y trabajos de gente muy joven también. Sí, muy joven ahora. Relaciones muy interesantes. Él es el más joven de todos. Emilio, ¿qué tal? Cosas que quieras. Disculpa que me haya un carro que estaba. Me tomé el bus de la metropolitano, pero hay una ruta que va así, otra que se va por el, ¿cómo se llama? Por el Fosguarta. Claro, entonces cuando se abrió, dije que el Fosguarta paralela bajó a la altura del Palacio de Gobierno, pero hay un tramado así de carreteras, no sé qué, que no me permitió, digamos. Bueno, Emilio, hemos estado conversando un poco sobre los puntos de partida y los móviles, y también de qué forma influyó tu intervención en los trabajos de cada uno. ¿Cómo se da este acercamiento tuyo al arte colombiano contemporáneo? Tengo entendido que tú ganaste una residencia allá, estuviste ya interactuando con diversos artistas. ¿Y en qué momento surge esta idea de hacer una antología del arte colombiano de los últimos 20, 30 años?
A ver, bueno, yo me entero de la convocatoria cuando estaba viviendo en Barcelona, ¿no? Y en ese momento estaba ya trabajando en una investigación que tenía que ver con, digamos, el concepto de flujo, pero en relación a, digamos, otros temas. Me interesaba la ciencia del siglo XIX, un debate científico en torno a la fermentación, por ejemplo, pero también por otros aspectos también el concepto de flujo, digamos, que uno puede tomar de la informática, de la economía, los flujos, digamos, del medio ambiente, ¿no? De los ecosistemas, por ejemplo, como noción así abstracta, y luego de alguna manera a partir de la muestra, a partir del concurso, la convocatoria de la presidencia, empecé a leer sobre arte colombiano en relación a estos temas que estaba investigando, ¿no? Entonces la presencia de la relación entre cuerpo y flujo apareció como que muy rápidamente, ¿no? Pero de hecho que no tenía un conocimiento ni sobre la historia del arte residente de Colombia, ni sobre, digamos, la compleja historia social y política de ese país en particular. Entonces fue como un proceso, digamos, de aprendizaje muy rápido, desde fuera, en la medida posible, hasta presentar un proyecto de aplicación para continuar la investigación en Colombia, ¿no? Puntualmente en Bogotá. Cuando gané la residencia, tuve la oportunidad de viajar por primera vez a Bogotá, eso fue el año 2012. Antes de eso, cuando estuve en Nueva York, pude conocer a María Belia, porque era, digamos, una de las artistas que no vivía en Colombia. De hecho, en Barcelona, cerca de Barcelona, vive Erika. Entonces había contactado con algunos artistas que no estaban en Bogotá, pero de pronto ya tenían claro que iba a investigar en Colombia, ¿no? A mí descubrir, digamos, el trabajo de María Belia fue alucinante, porque en realidad creo que estaba totalmente alejada de Colombia, digamos, de la escena artística en Colombia, salvo, digamos, por el recuerdo que tenían de las acciones que había hecho en los 80, pero muchos le habían perdido el rastro. Varios críticos no sabían ni siquiera dónde vivía, ¿no? Ni qué había sido de ella desde los 80, ni si vivía en Colombia o en Cali o en Europa, ¿no? Ni qué estaba haciendo. Entonces, reescribir su obra de alguna manera en el contexto de Colombia es también un aporte de esta exposición, ¿no? Como las, digamos, acciones u obras de otros artistas que tienen una trayectoria, incluso, pero que dentro de esta temática, como que su obra tiene como otro circuito, otra esfera de circulación, ¿no? Entonces en Bogotá continué, amplié el proyecto, conocí mucho más artistas, digamos, indagué sobre, digamos, las tradiciones culturales recientes, diferentes temáticas que no estaban de ninguna manera vinculadas a mi tema, pero que me permitían justamente situarme en una especie de contexto un poco más amplio, y el resultado de esa investigación es esta muestra, ¿no? Un proyecto. Ahora, el título Cuerpos en Disolvencia alude un poco a la idea del cambio, de la transición. Digamos, esa transición, ¿de qué forma está presente en cada uno de los trabajos que se están exponiendo aquí? A ver, ¿cómo diría yo? Porque yo pienso que, por ejemplo, de hecho, que la idea de disolvencia, yo la planteé así porque, de pronto, por un lado estaba la idea de disolución, claro, de desaparición, que también tiene un contexto, digamos, un contenido, una carga muy fuerte. Y por otro, la de disolvencia, que me interesaba más, que como que en alusión a estos programas de edición de video, de audio, implica justamente la transición, ¿no? De una imagen en otra, por ejemplo, ¿no? Cuando estás editando un video. Entonces, esta idea de disolvencia me interesa más, o sea, que no es exactamente una disolución, sino es un proceso de cambio, ¿no? Entonces, en el concepto de flujo, el cambio es así fundamental, ¿no? Es más, o sea, si una de las características que puede tener, digamos, un fluido de un sólido para diferenciarse, es que tú puedes prescindir del tiempo cuando estás describiendo un sólido, pero describir un fluido sin considerar el tiempo es absurdo, ¿no? Entonces, no solamente eso me hace pensar justamente en todos los cambios que ha tenido el proyecto desde el inicio, sino también digamos, el hecho de encontrarme con una obra, con un artista, empezar a transformar un poco el proyecto mismo, empezar a tejer, digamos, vínculos entre los trabajos que estaba escogiendo, pero también desde un momento en que el proyecto se dio, también ha habido un montón de cambios en el hecho del planteamiento del artista que va a hacer una acción, decide transformar la propuesta inicial, adaptarla, moverla. Otro artista decide no poder presentar un trabajo, sino presentarlo de otra forma. Habían pasado muchos años de pronto
entre esta invitación a exhibir y la obra original. La obra de Miguel Ángel Rojas es del año 75, físicamente no existía, ¿no? Es una reconstrucción prácticamente, y otras partes de la pieza estaban pues en cuatro coleccionistas distintos, ¿no? Entonces hubo un trabajo de rastrear también esta pieza puntualmente, ¿no? Y de pronto decidir, ¿no? Por qué tipo de transformaciones y adaptaciones implica para él presentar otra vez su primera instalación, por ejemplo, ¿no? Que también es sumamente importante para mí que sea su primera instalación, que es bastante conocido en Colombia, de pronto que haya trabajado con fluidos corporales en una instalación que es de las primeras que hizo, ¿no? Entonces, estas transformaciones de las obras a veces han sido menos visibles, a veces han sido como que abruptas, realmente es otra pieza la que se está presentando de alguna manera con un antecedente que yo cogí. Entonces eso también implica también para mí esta idea de flujo, ¿no? Esa transformación permanente de todo el proceso mientras estás haciendo el proyecto. Nada ha estado para mí en ningún momento estable, así, ¿no? Entonces eso también me parece sumamente interesante. También en el proceso de montaje, en el proceso de que ellos hayan llegado aquí, creo que las cosas todavía se siguen moviendo, ¿no? Y eso me parece bien chévere. Que la obra sea vista también como un conjunto, digamos, de una exposición del arte colombiano contemporáneo, a veces también puede caer en el error, porque de repente hay artistas que, o sea, verlo de un sentido nacionalista, ya, para todos, una muestra colombiana. Hay artistas que de repente sus trabajos son menos explícitos en las relaciones con Colombia, digamos, son más que pertenecen a un lugar específico. Pareciera que en sí, si lo ves en concreto, por ahí un espectador, un ciudadano a pie no podría descifrar que son colombianos los artistas, ¿no? De repente en algunos encontramos y son más, está más explícito la relación con el país. Bueno, yo creo que eso pasa en general con todo el arte contemporáneo, o sea, pero hay una serie de características aquí que habría que preguntar, ¿no? Porque, por ejemplo, una muestra con esa temática, si yo la hubiera desarrollado en Perú, yo creo que no hubiera encontrado tantos trabajos que seleccionar, o sea, hubiera encontrado mucho menos. Definitivamente esta exposición es una edición de otros tantos más que encontré que perfectamente podrían entrar en esta muestra, pero entonces me ha parecido que hay algo que pasa en Colombia particularmente para que haya habido, digamos, una tendencia que yo puedo ahora describir como una tendencia en el trabajo artístico entre la relación entre cuerpo y fluido corporal. Cuando charlábamos, por ejemplo, cuando los flujos, entonces como con el asado, claro, entonces dices, pues esta pieza, esta otra, pues mira que no sé qué hizo esto, pues ahí empezaba, y había un montón. Sí. Y era como eso, como pues mira que puedes publicar esta, no sé si conoces esta otra, pero claro, pero no es algo que tú estés pensando en eso, y fue como activarlo y empezar a decir, ay, pues sí, en tal año no sé quién, y después dices, Pero, ¿sabes? Inconscientemente se había formado un movimiento, una tendencia de... Sí, pero por ejemplo, digamos que no se ha tratado como tema, o sea, eso me parecía extraño, que no se había tratado como tema y de pronto aparecen como varios elementos y varias propuestas artísticas, digamos que a veces de un artista que hizo una acción de pronto hace mucho tiempo, pero te podías tramar algo. Entonces me parece interesante por lo que sea en Colombia y me empiezo a preguntar por qué, y de pronto puedes tener definitivamente una relación con digamos, se trata de un país que está, digamos, en un conflicto armado interno de 60 años, ¿no? Entonces hay una reflexión sobre el cuerpo a nivel emocional, creo, sí, y a nivel, o sea, porque tienes, pues, no solamente hay 5 millones de víctimas, ¿no? Aproximadamente, unos 600.000 muertos y 400.000 desaparecidos y millones de desplazados, ¿no? Esto es un récord así mundial, así de lo que puede ser, digamos, los golpes o se puede decir los atentados contra los derechos humanos que han ocurrido en cualquier dictadura en América Latina. Entonces me parece que eso crea un contexto emocional para una reflexión sobre el cuerpo que tiene un nivel distinto a otros países en América Latina con lo que podría comparar. El mismo contexto convulsionado hace que lo interno esté convulsionado en sí. Claro. O sea, que la convulsión externa hace que De hecho, o sea, el concepto de cuerpo social, ¿no? Tienes una cosa así que está totalmente fragmentada, cortada en partes, entonces preocuparse por cosas como identidad, como autonomía del cuerpo, me parece como que en Colombia tiene una dimensión distinta. O sea, no estoy diciendo que no se dé en otros lados, pero me parece que están concentradas con cierta intensidad allí, ¿no?
las representaciones del cuerpo han sido muy fuertes en Málaga, no históricamente, o sea, esas representaciones del cuerpo violentado, de esas formas como imposibles de ver el cuerpo, ya han tenido pues como una tradición en la historia de la violencia.